Sindicato de Trabajadores de Corazán presenta a Julián Cerulle, conferencia Modificación Código de Trabajo. Secretario y a todos ustedes, un placer de compartir una vez más. Me van a permitir hablar sentado, que va con gusto, porque parece ser que hace unos días cumplí 78 años y este día como que sentí un soplo de la brisa en el cuello y me decía, es que ya tú envejeciste, ya eres un anciano. Entonces pensé que no iba a poder venir porque he tenido unos fuertes dolores en la cadera y en la columna. Por eso voy a estar sentado. Algunas veces nos peleamos como una familia, como hermanos, pero nos amamos. Porque lo único que he pedido a Dios o a la vida o a la naturaleza es poder lograr que al último instante de mi existencia nunca traicione a los trabajadores y pueda morir estando al lado de ustedes. Me han pedido hablar sobre la modificación que se está planteando del Código de Trabajo. Voy a tratar de hablar de una forma muy sencilla, porque en la gran mayoría de ustedes no son estudiosos del derecho, no son licenciados o no son doctores en derecho. La modificación del código, nosotros tuvimos un primer código en sí en el 1952 y vino a ser modificado 40 años después, en el 1992. Ya el código del 92 ha visto transcurrir aproximadamente 32 años. Pero ocurre que si hay un código, de los códigos que pueden existir, como el civil, que todavía es un código que nos viene del 1814, que es el código napoleónico francés, con algunas modificaciones, o el código penal, que ahora que se considera que ya está terminando y se va a aprobar en el Congreso. El Código de Trabajo es diferente, porque es un código que tiene que ver con las dos clases sociales que intervienen en la producción de un país. Nos referimos a los dueños de los medios de producción, los dueños de las maquinarias, los dueños de los equipos, de las infraestructuras donde operan o alquilan, son los dueños de los beneficios que genera la mano de obra, o mejor dicho, la energía que expresa y aporta el trabajador, se beneficia, que son quienes transforman la materia prima, son los que hacen los trabajos, que brindan servicios, y se benefician ellos porque nunca en una unidad eterna hasta la fecha plantean pagarle al trabajador la contrapartida de esos beneficios que con su sacrificio usted le aporta. Ese código es el que determina los articulados, los artículos que guardan relación, cómo debe desenvolverse la relación, operaciones entre ustedes y los empresarios o empleadores. Ese código no puede estar rezagado porque tiene que ir cambiando
de forma constante, porque cuando el código se promulgó en el 92, solo se habían provocado en el mundo 2 revoluciones industriales. La primera, cuando se conoció por primera vez todo lo que tiene que ver con la máquina a vapor, porque antes de la máquina a vapor todo se hacía manual. Un sastre, uno que trabajaba en una fábrica textilera, era quien hacía el ruedo, otro hacía el zipper, y así sucesivamente, por ejemplo. Eso pasa también para hacer un motor, para hacer un tractor. Pero la revolución hoy no es eso. La revolución hoy está en el mundo en lo que se llama la ciencia, la tecnología, el internet, que provoca un movimiento profundo y que hoy con el internet, la política digital, hay un cambio, una transformación segundo a segundo. Ya estamos a la víspera de lo que puede ser y será la quinta revolución industrial, que lleva consigo todo lo que guarda la relación que ya se está aplicando de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial. Eso significa que la mano de obra como tal está desapareciendo, porque ya es todo digital, ya todo es la automatización. Ya no solo es estudiar una cartilla donde está la respuesta para uno hacer una máquina. Ya todo es científico, ya todo es mental. Y por tanto nuestro código de trabajo está ya a lejana distancia de nuestra realidad y nuestra verdad. Entre ustedes hay muchos que trabajan en la calle, con el pico, con la pala, con las tuberías, con la zanja. Pero ya muy pronto, esa mano de obra no va a ser necesaria, porque habrá nuevos inventos, nuevas máquinas, nuevas computadoras que van a guiar todo eso. Y tal vez el trabajador servirá para colocar la tubería, y ya científicamente, ya digital y técnicamente, a través de la información harán el trabajo que ustedes hacen hoy. Ese código que tenemos no tiene respuesta en gran medida para esos cambios que se han dado y que se esperan. El mundo cambió, pero nosotros no vamos al compás de esos inventos y de esas transformaciones que están ocurriendo. En nuestro país, al igual que en los países subdesarrollados, no tenemos una política de Estado. No me refiero a este gobierno, sino al Estado como tal, con la consecución de gobierno tras gobierno que se adelante de ir formando y educando, creando escuelas, creando politécnicos para nuestros hijos, para que a través de esos politécnicos, desde que están en la escuela primaria, pasando por el bachillerato, puedan ir involucrándose en esos conocimientos y las informaciones que van brotando, que van surgiendo segundo tras segundo. Ayer acabé de hacer un artículo para una revista de un puesto de bolsa de valores, que son clientes de uno de nuestros hijos en la oficina de la capital, y le pidieron ese artículo, pero querían que fuera el papá. Y en ese artículo comprendí y obtuve informaciones que no conocía de cómo va evolucionando toda la ciencia, todas las informaciones, toda la tecnología en el mundo. Ya hoy nosotros como tal, si no nos preparamos, si no educamos, si no formamos, vamos a tener masas incalculables de hombres
Tenemos entonces ahora un momento de hablar de la modificación del Código de Trabajo del 1992. Pero yo parto de lo siguiente. Para toda modificación tiene que haber un diálogo social, un diálogo que se unifiquen principios y criterios y principios entre las partes que intervienen en la producción, o sea, entre la clase empresarial, como les dije, dueña de los medios de producción, a través de sus sindicatos o asociaciones, como es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y como lo son las centrales sindicales. Eso necesita también que se provoquen consultas públicas. Cuando hablamos de consulta, vamos a dejar los empresarios a un lado y veamos qué deben de hacer las centrales sindicales, no en forma de crítica, sino lo que consideramos que es razonable y es objetivo. Por ejemplo, en América Latina hay un país que se llama México y el presidente es electo por 6 años. El presidente actual fue electo en el año 2018. Termina su mandato ahora, el 30 de septiembre. Pero ese presidente no ha gobernado en base a un escritorio, ni ha gobernado buscando decisiones en salones o en oficinas de 4 paredes entre partes interesadas, sino que ha gobernado a través del pueblo y poniendo al pueblo como protagonista de todas las decisiones de su gobierno. Por esa razón, todos los días le habla a su pueblo en lo que se llaman las mañaneras de Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Y tiene una expresión que la ha hecho sublime y ha llegado al corazón del pueblo mexicano, que para bien de todos, los pobres primero, y ha sido leal a esa expresión y a ese principio. Entonces yo considero que si se va a hablar de la modificación de un código, las centrales sindicales tienen que provocar, recoger opiniones e involucrar en el debate a todos los trabajadores del pueblo dominicano, provocando reuniones y asambleas como esta que se está haciendo hoy aquí, diciéndole en qué consisten las propuestas de modificaciones y poniendo a los trabajadores y a los dirigentes de los sindicatos a estudiar, a buscar respuestas a través del internet, a través de los libros, a través del debate, a través del diálogo, de cuáles son los principios que deben encauzar toda modificación para que las centrales lleven al seno de las negociaciones el pensamiento puro y de esencia que emana del corazón mismo de quienes venden su fuerza de trabajo.
que es con la que se inicia la palabra pobre. Nadie habló ni se dirigió a los pobres, ni a los campesinos, ni a los trabajadores. Siempre un discurso diferente, todos sin excepción. Entonces nosotros tenemos que provocar esas reuniones, señor secretario, y le sugiero a usted, como miembro de una central a la cual está afiliado, a que pueda llevar esa sugerencia, que se provoque, y así se va a unificar el trabajador, así va a alimentarse la toma de conciencia de por qué nace una central, por qué nace una federación, y de la importancia y la valía de un sindicato. Un sindicato no es un regalo de nadie a ustedes. El sindicato no es algo que ha llegado como un regalo divino. El sindicato es la expresión y el resultado de la sangre que tiñó la tierra de cada pueblo del mundo, donde miles y miles de obreros murieron por la reivindicación de un derecho que se les permitiera abrazarse y unirse uno y el otro, donde cada trabajador tomara conciencia de su pobreza, de sus necesidades, y sobre un sindicato iba a descubrir que el otro trabajador pasaba por el mismo camino y el mismo andar de dolor que él, que había dejado una mujer con un niño sin tener el dinero para la leche, sin tener el dinero para pagar el transporte y tener que irse a pie, como le ha pasado muchas veces a muchos de ustedes. El sindicato es el alma, el sindicato es el hogar donde una familia aprende a hablarse, a intercambiar y a darse amor, y ver al trabajador como su hermano, como su auténtica y real familia, porque ambos y todos venden su fuerza de trabajo por migajas. Quiero que nunca olviden eso. Lo que ustedes disfrutan hoy de un convenio colectivo no es una cosa casual, no es un hecho casual, es el resultado de hombres y mujeres que en el ayer fueron perseguidos, fueron lanzados al exilio y expusieron su vida para que hoy ustedes puedan sonreír de forma diferente y ver mermar todo lo que es el símbolo de la explotación como trabajador. En tal sentido,